estar platicando de diversos temas todos los sábados, como bien lo mencionó Marielos. El día de hoy Ya vamos va a por platicar llevaste una específicamente de problemas del embarazo, ¿verdad? El embarazo es una época linda, es una época preciosa, muy soñada por todos, y qué lindo estar embarazado. Algunos ni se lo esperan, ¿verdad? Pero de igual manera, hay muchos detalles en el ínterin, y entonces voy a tratar de que recuerden de que yo soy cirujano de niños y soy cirujano neonatal. Yo opero bebés que tienen anomalías congénitas y me voy a permitir presentarles algunas de ellas. Entonces, para que vean, cuando a uno le dicen, la posibilidad de que en un embarazo pueden haber anomalías congénitas, pero es un término tan simple que lo olvidamos hasta que el rayo cae en la persona o en la familia. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades muy interesantes y del importante papel que el glutatión juega en el embarazo, así como en muchas etapas de la vida, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir en este momento poner la pantalla para poder compartir. Y entonces, vamos a dar inicio a la plática, ¿verdad? Entonces, embarazo, parto y lactancia. Hablando de generalidades, pues es un periodo que puede durar 9 meses. En general son 40 semanas para la creación de un nuevo ser humano, como ya Marielo lo mencionó, ¿verdad? Por supuesto, esto puede variar. Hay personas que se pasan a 42, 43, 44 semanas, lo cual no es normal. Y al mismo tiempo, del otro lado de la moneda, hay muchos bebés que son prematuros y que pueden estar saliendo 26, 28, 30 semanas con peso de 800 gramos. La neonatología ha mejorado muchísimo en las últimas 2 décadas. Mejor nutrición parenteral, mejores antibióticos, mejores ventiladores, mejores medicamentos, la especialidad específica para los niños de muy bajo peso al nacer. Entonces, todo eso ha hecho de que se logren mejores sobrevidas de los bebés que tienen este problema. El embarazo, como ustedes lo saben, se divide en trimestres, primero, segundo y tercer trimestre, y cada uno de estos trimestres pues tiene enormes cambios fisiológicos que son sumamente importantes. Acá tenemos un esquema en el cual el primer trimestre generalmente se da de la semana 0 hasta las 12 semanas de gestación, y es tal vez el periodo más importante del embarazo, porque de 2 celulitas, una del padre y una de la madre que se unieron, se va a formar un nuevo ser. Y en ese proceso de duplicación, duplicación y duplicación de las células, algunas se van empezando a especializar para formar pequeños órganos, y es cuando verdaderamente el bebé que se está formando necesita de todo el apoyo materno, porque su única comunicación con la madre es el cordón umbilical, que ustedes pueden ver acá. Entonces empieza a formarse el cerebro, el corazón, el hígado, los grandes vasos, se empieza a formar la placenta también, pero también pueden haber una serie de situaciones que pueden existir en cualquier embarazo. La placenta puede estar ubicada acá, placenta previa. Hay placenta acreta y hay otro tipo de placentas que pueden dar problemas. El cordón puede ser muy corto o puede ser muy largo y enrollarse en el cuello, pero tal vez eso no sucede en el primer trimestre. Pero lo cierto es de que, como les mencionaba, ese es un periodo de vital importancia porque todos los organismos se están formando. Y ahí es donde ocurren muchas de las anomalías congénitas, porque hay problemas en la división de algunos cromosomas. Y entonces pueden haber anomalías del esófago, del intestino, del ano, de los pulmones, etc. En el segundo trimestre, que va de la semana 36 a la 28 en general, entonces ya el bebé empieza a crecer un poco más, empieza a madurar más todos sus órganos, empieza una etapa de maduración, empiezan a funcionar, los latidos del corazón ya están audibles, ya el intestino empieza a irse colocando, porque primero era una hilera de células,
y poco a poco el intestino empieza a formarse y empieza a rotar. Es fascinante cuando uno estudia la embriología de cómo se forma el ser humano. Interesantemente, un recién nacido a término tiene casi que 2 metros de intestino. Entonces hay una serie de detalles anatómicos y fisiológicos que son maravillosos, maravillosos. El tercer trimestre, a diferencia de los otros dos, va de la 29 a las 40 semanas, pero aquí ya es más de crecimiento y especialización. Ya cada uno de los órganos está formado, solo empieza a crecer y a funcionar, crecer y a funcionar, para que en el momento del parto todo esté en orden para poder quedar prácticamente libre de la madre a través de cortar el cordón umbilical, y entonces el bebé ya puede estar independiente, cosa que no puede hacer si es de demasiado bajo peso al nacer o tiene mucha prematurez. Ahora, como les mencionaba, el embarazo es una época bella, linda, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos, grandotes, todos bien, pero no siempre las cosas fueron bien. Y ahí les voy a contar más adelante. Y así podemos tener muchísimas historias. Entonces, el embarazo es una época también que es de mucho riesgo si no se toman las medidas y los cuidados adecuados. La madre y el niño están a merced de su composición genética, ¿verdad? Hay niños que van a tener problemas genéticos y van a, desafortunadamente, en alguna de las duplicaciones genéticas que les mencioné, un cromosoma se sale de un lado a otro y entonces hay una trisomía y el paciente va a nacer con algunos cambios, ¿verdad? Entonces, todos estos problemas pueden acontecer generalmente en el primer trimestre del embarazo. También somos muy susceptibles al medio ambiente, el aire que respiramos, la, en la calidad de los alimentos que consumimos, la cantidad de alimentos que consumimos. Ya les voy a enseñar a ustedes la cantidad de personas obesas que quedan embarazadas y los problemas tan severos que pueden tener por obesidad materna. Y luego la cantidad de líquidos que ingerimos y todo eso, aunado a lo que llevamos adentro, va a darnos cierto tipo de problemas, ¿verdad? A eso tenemos que agregarles que tenemos ciertas toxinas y ciertos teratógenos que son elementos que son externos a nosotros, pero que pueden producir mutaciones genéticas, y les voy a poner un par de ejemplos más adelante, ¿verdad? Hay muchas toxinas. Tratamos nosotros los médicos en la medida de lo posible de no dejarles medicamentos a las pacientes durante su embarazo, a no ser que verdaderamente lo necesiten, porque pueden arreglar alguna cuestión, pero al mismo tiempo pueden dar problemas bastante, bastante severos. Otro de los grandes problemas que se generan en el embarazo, la hipertensión y la preeclampsia, que ya las vamos a platicar con más detenimiento en las siguientes diapositivas. La preeclampsia es la hipertensión durante el embarazo, pero solo en ese periodo. Aparte, hay pacientes que son hipertensas y que al mismo tiempo les da hipertensión en el embarazo. Personas que son diabéticas, y que es peor si son diabéticas descompensadas y que son obesas, van a tener niños grandes que van a hacer hipoglicemias y la van a ir a parar a una unidad de cuidados neonatales. Obesidad y muchos más. Entonces, es interesante que muchas de estas patologías, a través de una enorme cantidad de estudios que se han realizado, hablan de que muchas de ellas se deben al estrés oxidativo producido por los radicales libres y por ende bajos niveles de glutatión maternos, y que por consiguiente al bebé le va a pasar así. Dentro de ellos voy a hablar de la preeclampsia, como ya les mencioné más adelante, es hipertensión durante el embarazo, pero si esto no se arregla en el momento adecuado, las pacientes pueden convulsionar y volverse eclampsia. Entonces, la madre puede convulsionar y tener problemas serios que podrían llevarla a la muerte. Hipertensión durante el embarazo, diabetes durante el embarazo. Solo en el periodo del embarazo se vuelven diabéticas. Pero eso hay que controlarlo, hay que saberlo, hay que tomar medidas. Aparte son las personas que son diabéticas todo el tiempo y que en el embarazo empeoran todavía
ahí. Parto prematuro. Oligohidramios se refiere a que el líquido amniótico queda disminuido dentro de la cavidad, entonces el bebé sufre mucho por no tener suficiente líquido en la cavidad eh, del útero. Desprendimiento de placenta. La placenta es lo que conecta a la mamá con el bebé a través del cordón umbilical. Cuando hay desprendimiento de placenta, la paciente puede empezar a sangrar y a sangrar y a sangrar y es un problema bastante duro y muchas veces hay que mandar a las pacientes a reposo absoluto para que no vayan a tener problemas. Anomalías congénitas. Lo puse aquí en negrías porque como yo soy cirujano de niños, entonces es mi deber transmitirles a ustedes la idea de que no son solo dos palabritas, anomalía congénita. Va, ahí se quedó. Les voy a enseñar fotografías y algunas radiografías de 5 casos, de los que pueden, de muchos que pueden acontecer. Entonces, es importante y me esfuerzo en estresar eso, de que debemos cuidarnos a la hora del embarazo, antes del embarazo, durante el embarazo y después de él. Otra complicación producida por el estrés oxidativo, radicales libres y niveles bajos de glutatión es el aborto espontáneo. A veces los fetos traen enormes deformidades y el cuerpo mismo lo elimina a través de un aborto espontáneo y mucho de esto está relacionado con problemas congénitos, genéticos y obviamente radicales libres y niveles bajos de glutatión. Otra, ruptura prematura de membranas ya al final del embarazo. A veces, como dicen las señoras, se le rompió la fuente, ¿verdad? Pero cuando se rompe la fuente antes de tiempo, eso es una vía de entrada a gérmenes. Entonces el bebé se puede contaminar, nacer séptico, nacer con infecciones y se vuelve un problema también bastante grande. Entonces, les voy a hablar brevemente de algunas anomalías congénitas. Espero que las fotografías no les vayan a impresionar mucho, pero es importante que conozcamos estas cosas, porque si no, no las hablan, no las conocemos. Atresia de esófago. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que el esófago, donde uno traga la comida, está desconectado. Y entonces el pedazo de abajito del esófago está pegado a la tráquea, que es donde uno respira. Si no operamos a los bebés, el paciente en 48, 72 horas fallece porque la saliva se le va a los pulmones y el jugo gástrico se le va a los pulmones también. Entonces, esta es una radiografía en la cual ustedes pueden ver, se le dio un poquito de medio de contraste al bebé y este es el cavito de arriba del esófago. Entonces, no pasa el medio de contraste hacia el estómago, ¿verdad? Aquí lo tenemos en una vista lateral y entonces a este paciente fue operado. Acá tenemos el esófago proximal, ya está hecha la mitad de la sutura para hacer esa unión, ya despegamos la unión de la tráquea, entonces el esófago ya lo conectamos acá y estamos haciendo la sutura de la cara posterior, ya la hicimos, se deja una sonda metida en medio y luego cerramos la cara anterior. Una semana después, por supuesto, durante esa semana está en cuidados intensivos con nutrición parenteral, con antibióticos intravenosos, con varios neonatólogos, nutriólogos y una caballería de personas que están cuidando de estos bebés. Una semana después se le hace esta radiografía en la cual ustedes pueden ver que ya el medio de contraste logra pasar al estómago y si es así y no tiene ninguna otra anomalía asociada, porque a veces estos casos no vienen solitos, vienen con más anomalías. Pero en este específicamente no tenía ninguna anomalía asociada, entonces la unión está bastante bien y le pudimos dar de comer una semana después de la cirugía. El bebé bastante bien, pero puede tener problemas de reflujo conforme van pasando los años. Entonces las complicaciones continúan. Otra más, estas son atresias de intestino. Eso quiere decir que en el intestino delgado, por algún accidente vascular en los vasitos de sangre del intestino, hay un pedacito que no se forma. Entonces, este es el intestino normal, esto está dilatado, ustedes pueden ver estos vasos sanguíneos que no son normales, y de aquí para acá no hay paso del contenido de heces, de líquido intestinal. Todo esto no ha sido utilizado porque aquí hay un tapón. Entonces, aquí hay que operar a este bebé para poder conectar esto con un segmento un poquito mejor. Esta es otra situación, tal vez de las más complicadas que tenemos, porque el intestino está enrollado en esta arteria que ustedes ven acá, y entonces tenemos que hacer cierto tipo de cirugías bastante laboriosas para poder reparar ese tipo de intestino.
hernia del diafragma. No son lo mismo que las hernias diafragmáticas de los adultos. Aquí es completamente diferente. Por un motivo que se desconoce, a la 10ª semana de gestación se forma un agujero en el diafragma, que es un músculo que divide el tórax del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los intestinos de acá se meten al tórax, apapachan, perdón, buen chapín, ¿verdad? Comprimen completamente el pulmón de este lado, desplazan el corazón hacia el lado contralateral y comprimen también el pulmón del otro lado. Y esto sucede tan temprano como a la 10ª semana de gestación. Todos los pacientes son llevados a sala de operaciones, encontramos la hernia, ya las asas de intestino que estaban metidas acá, ya las logramos reducir aquí abajo. Y este pulmoncito es el pequeño pulmón que le queda residual porque desde la 10ª semana estuvo apretado acá. Recortamos este saquito y le ponemos una serie de puntos. Acá ustedes pueden ver la sutura que se efectúa. Y luego ustedes pueden ver en esta radiografía posoperatoria cómo el corazón ya está regresando a su lugar, cómo el pulmón de este lado ya deja de estar comprimido y obviamente tiene otro problema que se llama hipoplasia pulmonar, que eso quiere decir que aquí este pulmón que estuvo apapachado tanto tiempo no va a crecer lo suficiente y solo se va a quedar con un pedazo de pulmón en este lado. Pero ya les dije, una anomalía que sucede desde la 10ª semana de gestación. Otra más, enfermedad de reumatoidea quística. Entonces, por algún motivo que se desconoce, el pulmón del bebé nace con una serie de quistes, como que si fuera un racimo de uvas, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sucede un fenómeno muy parecido. Estos quistes, cada vez que el bebé respira, se llenan de aire y de líquido y desplazan el corazón hacia el otro lado y comprimen el pulmón del otro lado. Esta es una tomografía donde ustedes pueden ver los quistes acá, 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 una serie de quistes grandes. El corazón está compasado hacia el otro lado y el otro pulmoncito está comprimido acá. A la hora de la cirugía encontramos este lóbulo del pulmón completamente lastimado con los quistes que les enseñamos y estos dos pedacitos son el pedazo de segmento de pulmón bueno. Afortunadamente, pues es una enfermedad benigna, se quita ese lóbulo y el otro lóbulo interesantemente va a crecer mucho porque los alvéolos del pulmón dejan de crecer hasta los 8 años de edad. Y casi que para terminar, anomalías anorrectales. Es increíble la cantidad de anomalías anorrectales que existen aquí en nuestra querida Guatemala, así como en otras partes del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? El bebé nace sin el orificio para defecar. Y esto se da en hombres como en mujeres. Aquí tenemos otro caso, no tiene por dónde defecar. Entonces tenemos que hacerles unas operaciones para sacarle las heces por el abdomen en una operación que se llama colostomía. En un segundo tiempo le hacemos la operación del ano y en un tercer tiempo le cerramos la colostomía. O sea que el pobre paciente que tiene este problema se va a sacar 3 operaciones que son relativamente complicadas. Entonces, el mensaje que quiero mandarles a ustedes, porque de estas anomalías hay múltiples, muchas, muchas. El mensaje que quiero enviarles es de que no hay que tomar en juego cuando uno le dicen, tenga cuidado porque pueden haber anomalías congénitas, porque esto a cualquiera nos puede suceder. Gente con plata, gente pobre, gente bien nutrida, gente mal nutrida. Pero todos tienen un común denominador, como vamos a hablar más adelante. Defectos cromosómicos. Ya les hablé a ustedes en la vez anterior y actualmente de que los cromosomas son los que nos dan todas las características de nuestro cuerpo. Ojos azules, piel blanca, cierta estatura, gordura, una serie de elementos, ¿verdad? Entonces, cuando hay anomalías cromosómicas, algún cromosoma se sale de donde debiera de estar y se va a posicionar en otro lado. Y entonces, al hacer eso, hay una trisomía que puede ser la 13, puede ser la 21, la 18, o puede ser que un cromosoma no existió y solo hay una monosomía con X, ¿verdad? Como el síndrome de Turner, ¿verdad? El síndrome de Patau, que es la trisomía 13, síndrome de Down, trisomía 21, que es la bebé, la nenita que tenemos acá, el síndrome de Turner es otra niña que tenemos acá arriba, síndrome de Edward, que es trisomía 18, que es este bebé que tenemos acá. Cada una tiene diferentes características. Algunas son más leves que otras y algunas son más complicadas que otras. Aquí les puse 4,
pero fácilmente hay 30, 40 diferentes. Entonces, si no queremos que eso suceda, tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Voy a hablar de lo que se llama preeclampsia e hipertensión. Hay que tomar en cuenta que antes de quedar embarazadas, algunas mujeres ya son hipertensas. Algunas otras mujeres van a presentar la hipertensión durante el embarazo y generalmente una de cada 20, o sea que es relativamente frecuente. Se da en general en los diferentes extremos del embarazo. Jovencitas que son embarazadas a los 14, 15, 16 años, o por el contrario, personas que de 40, 41, 42 quedan embarazadas, son candidatas a padecer de este problema, ¿verdad? No se sabe claramente la causa, pero en general se puede decir de que los especialistas consideran que es de índole vascular. Se cree que los vasos sanguíneos juegan un papel muy importante y entonces es un gran problema. ¿Y cómo se detecta? Punto importante. Hay que ir con el obstetra a sus controles prenatales, porque el obstetra le va a tomar la presión a la persona, síntomas de preeclampsia, hipertensión, proteinuria. Por eso muchas veces el obstetra les pide un examen de orina para ver si la persona está orinando proteínas, que eso no es para nada normal. Y luego hinchazón, edema. Entonces esas son las tres características que tiene la preeclampsia. Y si no se cura a tiempo, si no se le da tratamiento a tiempo, puede pasar a eclampsia, que le agrega a todo esto convulsiones de la madre y coma. Y obviamente pone en peligro la vida del bebé también, ¿verdad? Pero si llegamos con el obstetra en el 8º mes y medio del embarazo, con hinchazón, con proteinuria y con la presión elevada, el obstetra no puede hacer milagros, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante tener un control prenatal adecuado. Ahora, ¿dónde está el papel del glutatión acá? Esto está descrito desde hace décadas. Desde 1958 se hicieron los primeros estudios de que en las pacientes con preeclampsia existían niveles disminuidos de glutatión. Yo nací en 1958, dice Chicho, sea de paso. Entonces, es tan grande como yo la edad que tiene esto de estar documentado. Hay una caída enorme de las funciones de antioxidantes en las pacientes que tienen preeclampsia. Y también está descrito a través de múltiples artículos que la gravedad de la enfermedad corresponde a la deficiencia del glutatión. Entonces, mientras más disminuido esté el glutatión, más enfermo va a estar el paciente. Y como les mencioné, que se da en las puntas de las edades, en algunas situaciones, las personas de mayor edad son las que menos cantidad de glutatión tienen porque no ingieren la suficiente cisteína, ¿verdad? Y es importantísimo saber que la deficiencia del glutatión se relaciona específicamente con lo que se llama peroxidación lipídica, que es un mecanismo con el que el cuerpo va a trabajar con las grasas, ¿verdad? Pero al hacerlo, genera ciertos elementos que van a dañar los vasos sanguíneos de la placenta, los vasos sanguíneos del feto también, y los estrecha y disminuye el flujo. Entonces, el flujo placentario a través del cordón umbilical disminuye y puede haber, y también eso a través de los vasos sanguíneos de la madre va a generar hipertensión y va a generar preeclampsia. Aparte de la preeclampsia, cuando las pacientes la tienen, pueden desarrollar otro síndrome bastante peligroso, ¿verdad? Que se llama síndrome de HELLP, H-E-L-L-P, y se caracteriza porque hay daño al hígado, degradación de los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, se degradan. Pérdida de células de coagulación sanguínea, entonces las pacientes empiezan a sangrar. Entonces, si a eso le agregamos que tiene hipertensión, que tiene proteinuria, entonces ya el caso se va volviendo bastante más complicado. Y tiene una característica muy importante. Está documentado que existe una pérdida de glutatión muy pronunciada. Entonces, algunos estudiosos de esto
en diferentes hospitales y universidades del mundo, generalmente de Europa y de Asia, han usado antioxidantes y específicamente la N-acetilcisteína, que es uno de los precursores del glutatión también, el glutatión peroxidasa y los refuerzos de selenio, que todos estos son antioxidantes, ¿verdad? El S-nitrosoglutatión lo utilizaron en Leeds, Inglaterra, para mejorar a las pacientes que tenían el síndrome de HELP, específicamente con preeclampsia, con resultados bastante aceptables y que deben de seguir más con las investigaciones que están haciendo al respecto. Diabetes. Diabetes es otro punto sumamente importante. Entonces, como el título dice, diabetes gestacional y diabetes en el embarazo no son la misma cosa. La primera son altos niveles de azúcar durante el embarazo. La segunda es cuando la paciente tiene una larga historia de padecer diabetes y entonces cuando quedan embarazadas todavía la diabetes se le puede descompensar más si no se toman los cuidados, necesarios durante el embarazo. Entonces, el hecho de que estas dos situaciones ocurran puede causar desarrollo anormal en el niño, en el útero. Y generalmente muchas veces son niños que pueden tener anomalías congénitas y que pueden tener tamaño enorme. Son bebés que a veces pesan 9, 10, 11, 12. Yo una vez cuando era residente recibimos a un bebé que pesaba 14 libras. Ya se imaginan el bebesote que era. Era una señora de este tamaño también, ¿verdad? Pero era un bebé de 14 libras. El bebé tuvo que pasar a cuidados intensivos porque a las cuantas horas el bebé hizo hipoglicemia. Eso quiere decir que se le bajó completamente su azúcar porque su sistema estaba dañado, ¿verdad? Entonces, también los bebés son más grandes, macrosómicos les llamamos nosotros, y pueden haber partos más difíciles que a las pacientes tienen problemas bastante severos. Al mismo tiempo, si tienen diabetes, pueden tener mayor riesgo de ponerse amarillos los bebés, que es un déficit ya específicamente del hígado. Pueden tener dificultad respiratoria bastante severa que amerite tratamientos en cuidados intensivos neonatales. Anomalías del azúcar, obviamente, hipoglicemia, con lo que me refiero específicamente, y niveles bajos de calcio. Todo esto está relacionado con diabetes descompensada. También lo que tienen en común todas estas personas es que son propensas a un aumento del estrés oxidativo. El daño provocado por los radicales libres. Los radicales libres pueden dañar, como ya platicamos en algunas oportunidades, pueden dañar a los cromosomas, pueden dañar las hebras de ADN, disminuyen la potencia de las mitocondrias, dañan a todas y cada una de las áreas celulares de cada célula de nuestro cuerpo. Y obviamente niveles bajos de glutatión durante el embarazo. Entonces, algo que es sumamente importante es de que el agotamiento del glutatión y la capacidad de respuesta disminuida de la enzima que lo sintetiza, la glutatión sintetasa, el estrés oxidativo durante la organogénesis, cuando se están formando los organitos del bebé en el primer trimestre del embarazo. Estos pueden desarrollar malformaciones embrionarias, escrito en la revista de diabetes. Y esto específicamente por un agotamiento del glutatión materno. Diabetes en el embarazo. Existen una enorme cantidad de revistas en el mundo que hablan de diferentes tópicos, ¿verdad? Hace muchos años yo estuve en Japón y había una increíble biblioteca de revistas. Habían por lo menos 150 diferentes journals de todas las especialidades que a ustedes se les ocurran. Entonces, hay una enorme cantidad de bibliografía. Entonces, hay revistas como la revista Nutrición, la revista de Medicina Neonatal, la revista Materna y Fetal, la revista de Diabetes, revista Bioquímica y Clínica y otras. Todas estas han ido publicando a través de los años que el estrés oxidativo y los niveles de glutatión deben ser monitoreados
y que se debe dar terapia antioxidante a las embarazadas con diabetes. Y yo me atrevería a agregar que es importante dar esta terapia antes de que queden embarazadas, porque así van a ayudar muchísimo a que en ese momento tan importante los niveles de los antioxidantes y del glutatión estén elevados en las células maternas. Múltiples experimentos han demostrado los bajos niveles del glutatión en la sangre del cordón umbilical, así como en las placentas de los diabéticos gestacionales. Y si eso está bajo, el cordón umbilical es donde pasa la sangre al bebé, al feto no nacido. Entonces, eso va a repercutir en la salud tanto materna como en la salud del bebé que no ha nacido. Otro de los puntos que mencioné al inicio son las toxinas y los teratógenos durante el embarazo. ¿Qué es un teratógeno? Es una sustancia que perturba el desarrollo del embrión o del feto y desafortunadamente hay muchos. Les voy a poner un ejemplo que es muy clásico, pero tal vez las personas de bastante más jóvenes que nosotros no lo conocieron, pero existía un medicamento que se llamaba talidomida. Este medicamento fue producido por una empresa alemana y fue distribuido en 40 países del mundo entre los años 1957 al 63. Tenía varias funciones y dentro de ellas era un antiemético que evitaba que las pacientes vomitaran durante el primer trimestre del embarazo, que es cuando más molestias tienen, y también tenía efectos sedantes. Entonces, lo recomendaron porque habían hecho sus estudios y era la maravilla porque no tenía contraindicaciones, no tenía exceso de medicamento, entonces todo era la maravilla, ¿verdad? Entonces, conforme fueron pasando los meses y los años, los estudiosos se dieron cuenta de que hubo un desarrollo de bebés deformados de brazos y piernas, y aquí tienen unas fotografías. Estos bebés nacieron con problemas en las piernas, en los brazos, ¿verdad? Y todavía los vemos actualmente, tienen mi edad algunos de ellos, ¿verdad? Se calcula que hubo más de 10,000 personas afectadas, ¿ya? Y después de haber tenido estos estudios, se cree que el daño específico era cuando las pacientes embarazadas empezaban a utilizar el medicamento entre el día 35 y el día 49 del embarazo. E interesantemente, estudios posteriores han llegado a afirmar que habían madres con deficiencia de glutatión a quienes les afectaba más ese problema. Entonces, como ustedes pueden ver, este medicamento fue retirado completamente del mercado, absoluto. Entonces, pero el daño ya estaba hecho. Más de 10,000 personas con problemas congénitos. Drogas y virus teratogénicos. Acá tenemos un listado pequeño de los medicamentos que pueden causar compromiso genético a los pacientes. Y de ellos hay muchos más. Entonces, por eso es de que los obstetras y los médicos generales y todas las personas que tratan a pacientes embarazadas tratan de no recomendar muchos medicamentos, precisamente para evitar de que algún cromosoma o algún problema vaya a dar alguno de estos medicamentos. Dentro de ellos, el ácido valproico para problemas del tallo cerebral, el alcohol, el litio, la cocaína, no, ni siquiera habría que mencionarla, ¿verdad? Dietilestilbestrol, feritoína, anticonvulsivante, metrotexato para tratar cáncer, misopostrol, talidomida, tetraciclina, que es un antibiótico, trimetadiona, warfarina, que es un anticoagulante. Y dentro de los virus también hay otro montón de virus que dan el problema. Citomegalovirus, parvovirus humano, para que vean que no solo los perros lo tienen, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, que es el de la sífilis, rubiola, varicela, herpes simple. Esta es una microfotografía de un paciente con un problema de Zika que estuvo tan de moda, llamémosle así, hace un año. Entonces, hay una enorme cantidad de problemas y si nuestro sistema inmune no tiene la capacidad de pelear contra estos, vamos a tener problemas teratogénicos en los bebés que están por nacer.
¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que hemos platicado? Desde que los bebés tienen muy bajo peso al nacer. Entonces, sus órganos están inmaduros, nacen antes de tiempo, sus pulmones no están capacitados para respirar, su sistema nervioso central tampoco está lo suficientemente desarrollado, no logran controlar su temperatura corporal, eh, una serie de situaciones, ¿verdad? Hay malformaciones muy severas que pueden poner en peligro al paciente y llevar a la muerte de los pequeños bebés, ¿verdad? Y todo esto está muy relacionado con un estrés oxidativo aumentado en los pequeños pacientes, ¿verdad? Interesantemente, hay una enorme cantidad de estudios que hablan de los defectos del tubo neural por niveles bajos de glutatión y de ácido fólico. Por eso es de que a muchas embarazadas les recomiendan prenatales que tengan hierro y ácido fólico, precisamente para evitar este tipo de problemas. El punto es que si van a control prenatal cuando ya tienen 5 o 6 meses de embarazo, cuando se formó el bebé fue en los primeros, del primer trimestre. Y si empiezan a tomar las prenatales después de eso, no hay mucho que hacer. Entonces, la recomendación desde ya es de que las personas deben, en la medida de lo posible, programar sus embarazos y empezar a tomar este tipo de elementos para elevar sus niveles de glutatión y elevar sus niveles de ácido fólico, porque claramente está señalado que pueden dar defectos del tubo neural. Y con eso me refiero al cerebro, al cerebelo y a toda la médula espinal. Interesantemente, vi un artículo de que cuando hubo la catástrofe atómica en Chernobyl, la radiación dañó las placentas de muchas pacientes embarazadas. Entonces, la placenta obviamente es la que lo protege de todo lo que hay externamente y al mismo tiempo es la encargada de mandar a través del cordón umbilical toda la sangre que va a nutrir al pequeño bebé. Entonces, habían placentas que estaban dañadas, que tenían niveles muy bajos de glutatión y entonces daban embarazos y partos difíciles con algunas anomalías congénitas, las cuales pudieron haber sido revertidas al dar, obviamente, ciertos elementos del donador de cisteína que todos conocemos. Alcohol y embarazo. Pareciera que no es común, pero es más común de lo que parece. Entonces hay muchas personas que estando embarazadas le gustan tomar ron, les gusta tomar whisky, les gusta tomar su cervecita y dicen que no le va a pasar nada al bebé. Pero no es tan cierto. Si fuera solo una, no habría problema, pero es una tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces los bebés caen en lo que se llama síndrome alcohólico fetal. Literalmente los pobres bebés están borrachos. Y entonces tienen una serie de problemas que los llevan a unidades de cuidados intensivos para poder cuidarlos de una manera adecuada, porque llegan a tener síndrome de abstinencia y acaban de nacer. Crecimiento intrauterino retardado. Déficit mental. Microcefalia, que se refiere a cabeza más pequeña de lo normal, anomalías de los ojos, anomalías de las articulaciones, fisuras palpebrales pequeñas, alteraciones de la conducta y lo que es peor, retraso mental grave. Entonces, todo esto puede estar relacionado con el exceso de alcohol durante el embarazo. ¿Qué es lo que pasa a nivel de nuestro hígado? El alcohol drena el glutatión del hígado del feto más rápido que el de la madre. Entonces, el alcohol logra atravesar la barrera hematoencefálica, que es la de nuestro cerebro, y también logra pasar a través de la placenta. Entonces, el bebé va a sufrir y entonces puede tener déficit y al mismo tiempo tener anomalías, dependiendo de en qué momento está el alcoholismo severo materno exponiendo al bebé. No digamos si hay alcohol y cocaína juntas. Estas todavía precipitan más la caída del glutatión y por ende va a tener todavía más problemas de índole de desarrollo del bebé. Al utilizar antioxidantes, gran parte de este daño podría evitarse. Entonces, es importante tener el conocimiento de todo esto que estoy mencionando, porque si hay problemas, también hay soluciones.
No todo es oscuro, sino que hay soluciones. Pero lo primero es evitarlo, ¿verdad? Si se puede evitar. Interesantísimo. Escuché una presentación a mediodía del doctor Sholkov. Interesantemente, estaba hablando de embarazo también. Y me llamó poderosamente la atención que le hacían mucho énfasis a la obesidad y al embarazo. Ellos hablaban más de pacientes en Estados Unidos y en México, pero lo cierto es de que hay una enorme cantidad de artículos describiendo una, no voy a decir pandemia porque esa palabra está un poco proscrita, pero en muchos países del mundo las, las mujeres están engordando demasiado, comiendo demasiada comida chatarra, mucha pizza, muchos chocolates, y el marido consentidor le compra la pizza, le compra los chocolates y le compra la Coca-Cola y el burger. Y entonces aumentan enormemente de peso y tienen bebés grandotes. Entonces, no saben el daño que le están causando a los bebés cuando las mamás son obesas y van a tener bebitos obesos que van a generar hipoglicemia. Entonces es complicado, ¿verdad? Macrosomía del feto se refiere a fetos grandotes, pero que no están bien en realidad. Pueden haber anomalías congénitas asociadas, distocias fetales, prematurez y en algunos casos hasta muerte fetal por diversas razones. Entonces, es sumamente importante. Los doctores mencionaban que mientras más obesa es la persona, y esto es escrito en un diagrama de la OMS, y lo que decían es de que las personas normales de un peso normal, llamémosle así, pueden subir entre 24 y 35 libras en el embarazo. Las que son obesas pueden subir 18 o 20. Entonces, ni siquiera no pueden subir demasiado peso. Tienen que subir menos peso que un paciente normal si quieren llegar bien a fin del embarazo y a pasarla bien con el bebé. Pero hay que tomarlo muchísimo en cuenta porque de lo que me pude dar cuenta es de que es un problema mundial porque está reportado en cientos de artículos de revisión. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque pareciera que es algo que no podría dar problema, pero sí lo es. Tabaco y embarazo. Muchísimas mujeres les gusta fumar, algunas sí, otras no, pero a muchísimas sí. Entonces, ¿qué pasa? Para que los cartones de cigarro tengan una etiqueta donde dice, este producto es dañino para su salud porque, Algunas de esas están descritas acá. Parto prematuro, ruptura prematura de membranas, alumbramiento prematuro, problemas de la coagulación de la sangre, niveles bajos del glutatión en el cordón umbilical, como ya mencionamos. El humo del cigarrillo que pasa a través de los pulmones entra a la sangre directamente y de la sangre pasa a la placenta y ¡pum! A parar al bebé. ¿Verdad? Entonces, esto que estamos aspirando acá genera una enorme cantidad de radicales libres. Es uno de los elementos que más va a producir radicales libres en el cuerpo. Y por ende, esos radicales libres van a consumir muy fácilmente el glutatión existente. Si no le damos al cuerpo algo que reponga esa cantidad de glutatión, como es el donador de cisteína, vamos a tener problemas. Disminución del funcionamiento cognitivo. Abuso el abuso del tabaco puede ejercer presión epigenética dañando cierto tipo de genes, ¿verdad? Lo que va a desencadenar anomalías genéticas, sobre todo si el exceso ocurre en el primer trimestre del embarazo. Moraleja, no hay que fumar, ni antes del embarazo, ni durante el embarazo, ni después del embarazo. Es dañino para la salud, claramente descrito. Existen otra serie de toxinas, el mercurio, el plomo, cadmio, arsénico y algo que es interesante, el paracetamol. El acetaminofén que todos tenemos probablemente en la casa, pero que de repente te dicen, tomate 2 tabletitas, pues, y para la gripe, y tomate otras 2 más, pero no se te quita el dolor de cabeza, tomate otras 2 más, y así te tomaste 14 tabletitas en el día, y al día siguiente hiciste lo mismo, y en una semana te tomaste 40. Entonces,
el hígado se va a ver dañado por el acetaminofén o paracetamol. Y adivinen qué es lo que se da en los hospitales para tratar este tipo de emergencias. N-acetilcisteína, que es un desintoxicante claramente descrito a través de décadas. Entonces, es de tomarlo muchísimo en cuenta porque, como ya ven ustedes, hay una enorme cantidad de toxinas que nos pueden dañar. Durante el parto, lo que más temen los obstetras, mis colegas obstetras, es la falta de oxígeno o hipoxia a nivel del feto. Y por eso es de que están escuchándoles el foco fetal para que ver que la frecuencia cardíaca del bebé sea adecuada, que no haga variaciones de foco, que el bebé se esté moviendo, porque si se quedan sin oxígeno, ustedes pueden ver en la fotografía un bebé que está bien y un bebé que está con falta de oxígeno se pone morado. Es como que uno dejara de respirar lentamente, porque ese es un proceso lento, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá que este bebé, el que está un poquito azul, el del lado derecho, tiene una circular del cordón umbilical en el cuello, que si él se mueve, lo puede estrangular in útero. Entonces, son las cosas que pueden suceder. No suceden siempre, pero pueden suceder. Entonces, hay que tomar medidas para que eso no acontezca, ¿verdad? Entonces, algo que es interesante es de que antes de que sea el momento del parto y casi que durante el mismo, el glutatión es un antihipóxico y lo que quiere decir es que ayuda en cierta medida a disminuir la falta de oxígeno intracelular. ¿Y cómo lo hace? Estimulando la producción de ATP, que son la energía, ¿verdad? La energía de cada una de las células individuales. ¿Cómo? Haciendo que las mitocondrias intracelulares den energía a todas las células. Y al tener más energía, tienen mejor capacidad de captación de oxígeno. Entonces, así es como el glutatión ayuda en esos periodos de hipoxia durante el parto y el periodo perinatal inmediato que le sigue. También se ha estudiado que el elemento llamado que la peroxidación de los lípidos, que es dada por la falta de oxígeno o hipoxia, se va a contrarrestar con el glutatión, disminuyendo la lesión al hígado, ¿verdad? Hay algunos niños que nacen pequeños para edad gestacional y estos bebés tienen daño oxidativo y niveles bajos de glutatión. Entonces, de nuevo, nos damos cuenta de que aparte de muchos estudios que hablan de otras vitaminas, otros minerales y deficiencia de hierro y deficiencia de zinc y deficiencia de ácido fólico, el glutatión también juega un papel sumamente importante y eso está probado por múltiples estudios. La lactancia, sumamente importante. Los bebés amamantados van a sufrir menos enfermedades infecciosas, menos problemas de alergias a la leche y menos cánceres infantiles, como son la leucemia, el linfoma y algunas otras que pueden darse en la edad neonatal y cuando el bebé crece más. Interesantemente, la leche humana tiene proporción baja de proteínas si la comparamos con la leche de vaca, ¿verdad? O con la leche de algunos otros animales. Su cantidad de proteínas es más baja, pero es lo necesario para el paciente, para el pequeño bebé. Ahora bien, la leche materna, sus principales proteínas son el suero de la leche, que es un precursor del glutatión, y la caseína. Entonces, por eso es de que las mamás que amamantan a sus bebés les están dando precursores del glutatión a sus bebés. Entonces, contienen precursores críticos de glutatión: lactoferrina, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina y albúmina del suero. Estos cuatro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos precursores? La cisteína y la cistina integradas, pegadas a estas proteínas para que se puedan absorber, logran sobrevivir el paso de los ácidos digestivos, que es lo que destruye al glutatión en nosotros los más adultos. Pero en los niños no, ¿verdad? Hay una razón importante que es la que les estoy explicando. En los niños puede sobrevivir la cisteína y la cistina, los ácidos digestivos, y llegan a la célula para que intracelularmente se junten al glutamato y a la glicina para formar glutatión. Y así es como funciona la lactancia materna.
Y esto no ocurre con los bebés a los que les dan el biberón. Pueden haber fórmulas muy, muy, muy similares, pero no actúan de esta manera. Entonces, por eso, otra recomendación importante, lactancia materna para sus hijos. Les van a ayudar en el sistema inmune y en muchas, muchas, muchas otras situaciones. Acá vemos a dos bebés que están siendo lactados por sus madres y que obviamente pues son bebés de revista, pero son puros bebés Gerber, ¿verdad? Pero lo importante es el mensaje de que hay que amamantar a los bebés. Y luego, para reducir los defectos congénitos en nuestra población hay que reconocer las toxinas que aumentan los radicales libres, evitarlos a toda costa, contrarrestarlos con antioxidantes, pero si vamos a las recomendaciones que verdaderamente manden el mensaje, tratar en la medida de que los embarazos sean planificados, ¿verdad? No que sea por un gol, ¿verdad? Como decimos acá en Guatemala. Y entonces, si son planificados, planificar antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Usar medicamentos prenatales como son el sulfato de hierro, lo que mencionábamos del ácido fólico y el donador de cisteína para elevar sus niveles de glutatión. Importantísimo usarlos desde antes del embarazo. Tener controlada la hipertensión y la diabetes. Si yo soy una mamá, futura mamá, que sé que soy diabética, que sé que soy hipertensa, tratar de bajarlo, tratar de mantenerlo lo más controlado que sea para, aunque esté consumiendo medicamentos, y luego de ello, pues embarazarse. Control con el médico obstetra. ¿Ya vieron ustedes por qué los obstetras citan a sus pacientes cada cierto tiempo? Para hacerles exámenes de orina, para ver un ultrasonido, para ver cómo está toda su frecuencia cardíaca fetal, para ver que no ocurran complicaciones. Y si ocurren, tomar las medidas necesarias para poder ayudar a los bebés y a las mamás. Evitar la obesidad, fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, ¿verdad? Evitar medicamentos en la medida de lo posible durante el embarazo y solo utilizar los que son absolutamente necesarios. Y luego, recuerden ustedes que en la célula humana tenemos estos OHs que son radicales libres. Nuestro cuerpo consume energía y consume mucho oxígeno y entonces nuestro cuerpo tiene maneras de eliminar la gran mayoría de los elementos dañinos, pero los radicales libres no. Entonces, estos radicales libres pueden dañar a la mitocondria quitándole a la energía y pueden dañar a la hebra de ADN haciendo que hayan cambios en la reproducción celular. Entonces, el glutatión, que es este circulito anaranjado, dona este hidrógeno acá, lo dona para acá y convierte al radical libre en agua, H2O. Entonces, de la célula se va a desintoxicar de esa manera y se va a desoxidar. Y de esa manera no se daña la hebra de ADN y tampoco se pierde la energía en la mitocondria. Como ya saben ustedes, el glutatión está formado por estos tres elementos, cisteína, glicina y ácido glutámico, que forman el glutatión. Para mejorar el sistema inmune, tiene múltiples funciones, pero de las cuatro más importantes, mejora el sistema inmune, lo pone más poderoso y hace que los cuerpos se puedan defender mejor de las infecciones virales, bacterianas y todo lo que nos ataca. Es desintoxicante principal. Ya vieron ustedes que en el hígado y en el riñón pueden ayudar a desintoxicarnos de todos los elementos nocivos que podemos ingerir a través de alimentos o a través de medicamentos. Aumenta la energía celular, dándole energía a las mitocondrias, como acabo de señalar, y eso le recarga de energía a cada una de nuestras celulitas. Y luego, antioxidante maestro, porque como les expliqué también en la fotografía anterior, nos desoxida transformando los radicales libres en agua, algunos de ellos. El glutatión ayuda a los otros antioxidantes a que cumplan con su función, el peróxido, ácido lipoico, vitamina C y la E. Los metaboliza de nuevo para que sean funcionales. Entonces, funcionan muy bien, pero si no hay niveles suficientes de glutatión, no va a funcionar tan bien la cosa. Inmunocal azul, que es el que más se vende en todos los países de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, etcétera, España. Entonces, ahora que Ecuador se unió, bienvenidos a estas pláticas, que es el que se está utilizando en Ecuador, pues tiene grandes beneficios. Es una enorme fuente de cisteína, propulsora de glutatión para mantener un sistema inmune sólido. Desintoxica los órganos que ya les mencioné, hígado, riñones, pulmones y sistema vascular.
Previene y contrarresta el estrés oxidativo. Ayuda a reparar el ADN y por eso evita que puedan haber anomalías congénitas. Ayuda a aumentar la fuerza de la masa muscular. Ayuda y repara los cuerpos y crea anticuerpos. E importantísimo, no tiene riesgo de toxicidad ni sobredosis. El platino tiene todo lo anterior, pero al mismo tiempo también ayuda a la función muscular y huesos saludables, personas con mayor desgaste físico, altamente recomendado para personas de alto rendimiento deportivo. El Optimizer, como su nombre lo menciona, es un optimizador de los dos anteriores. ¿Y cómo lo hace? Utilizando la tecnología genética. Es el último grito de la moda de la fábrica Inmunotech, perdón. Entonces utiliza un gen, que es el gen NRF2, que lo que hace es intracelularmente, ¡pum!, dispara un flipón, por así decirlo, y entonces el glutatión se forma de una mejor manera, en mayor cantidad, y es mucho más efectivo. Pero para ello se utilizó una tecnología genética. Y por eso les insisto mucho en este gen NRF2. Este Immunocal Optimizer está formado de brócoli y una serie de vegetales rojos y verdes, ¿verdad? Es un suplemento alimenticio que se agrega a los otros dos inmunocales para fortalecerlos y ayudarlos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que hemos platicado cosas que son sumamente interesantes, ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre el embarazo. Yo me fijé en algunas situaciones que consideré importantes, pero esto podríamos platicar horas de horas de horas. Quisiera presentarles a una gran colaboradora nuestra, a una gran amiga, a Maglis Duarte. Ella es líder diamante de la organización y ella tiene un testimonio enorme que contarnos relacionado con el embarazo. Maglis, ¿estás por acá? Maglis, ¿me escuchas? Bueno, no sé si esté por acá acompañándonos. Mira otra vez, Cristian, ¿verdad? Maglis, eh, no sé si andas por ahí todavía. Sí, sí estaba por acá y estaba tratando de abrir su micrófono, pero ya no la logro ver. Ah, aquí estás, Manglis, ya te vi. Ya, Sí, ok. puedes abrir tu micro. Ahí estás, ahí estás. Solo que tal vez tus audífonos, Manglis. No te oímos. Sí está tu micrófono abierto, eso sí, pero no tienes volumen. Tal vez si le subes volumen a tu aparato. Y ahorita se va a conectar. Ahora sí, Maglis. Tienes abierto tu micro. Hola, Maglis. Sí tienes abierto tu micro. No, no sé qué pasó.
Bueno, si no lo vamos a dejar para una próxima, mi querida amiga. Ok, claro. Entonces, doctor, si me Problemas permites, técnicos que a veces ocurren. sí, lamentablemente a mí. De todas formas, queda pendiente el testimonio de Maglis. Ella con muchísimo gusto nos lo puede compartir luego. Y bueno, yo entonces tengo uno de un testimonio también que me gustaría compartir. O si no, intentando todavía ver si Maglis logra, pero no. Ok. Eh, bueno, pues como... ¿Sí, Maglis, puedes? ¿Tienes abierto tu micrófono, Maglis? No, no se pudo. No se pudo. Bueno, entonces les voy a comentar yo así muy rapidito. Justamente en el mes de enero, yo a veces cuando entro al Facebook, no crean que entro solamente por leer chismes o memes, sino que muchas veces lo que hago es entrar a algunos grupos, ¿sí? De estos que ya están formados, y me pongo a leer algunas de las personas que están solicitando y pidiendo ayuda. Y bueno, entré a una que decía buscando positivo, es decir, son mujeres que por algún motivo, alguna circunstancia, no han podido quedar embarazadas. Así que me comuniqué con una de ellas y luego, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, yo pasé por una situación así y me gustaría saber si me permites poderte ayudar. Y me dice, sí, sí me interesa. Entonces le pedí su número de teléfono, hablamos por WhatsApp, le dije, mira, pues me gustaría saber qué es lo que tienes y si yo pudiera ayudarte, ¿verdad? Resulta que ella me comentó que ella fue mamá muy jovencita, a los 17 años, y bueno, quedó embarazada y por lo mismo que quedó tan pequeña, decidió que no quería volver a tener hijos y se hizo a ligar las trompas de falopio. Por situaciones de la vida, a su bebé, bueno, ya una nena un poquito ya más grandecita, le dio un virus y que hasta el momento nunca supo ella el nombre del virus y falleció en cuestión de una semana porque se alojó en su cerebrito. Entonces, bueno, después de pasar su etapa de duelo, pues conoce a otra persona, se vuelve a casar y con una persona que tampoco había tenido hijos y preguntaron si podía revertir la operación de sus trompas y le dijeron que sí, que no hay problema. Y resulta que su operación fue tan brusca que una de sus trompas de falopio quedó totalmente inservible y la otra estaba muy mal. Le dijeron que lo único podría hacer es que una fertilización, ¿verdad? Así que le sacaron 5 óvulos, los fertilizaron y resultó con 5 embrioncitos, ¿verdad? Cuando yo la conocí, le dije, mira, entonces hagamos algo. Fortalezcamos tu cuerpo por dentro, fortalezcamos entonces tu trompa de falopio, para que en el momento que te pongan tu embrioncito, ¿sí? Tu cuerpo pueda reconocerlo mucho más rápido, porque si está muy lastimado, va a ser muy difícil el reconocimiento y puedas perderlo, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo empiezo a tomarlo. Así que inicia a consumir el inmunocal en dosis altas, empezamos de una vez de 4, porque ella se sentía muy mal, parece que su cuerpo no estaba reaccionando a las hormonas que le estaban dando. Y me dijo, mira, también lo vamos a compartir con mi esposo. Dije, bueno, pues también que lo tome el esposo, ¿verdad? Que lo tomen los dos, ¿verdad? Pasó más o menos un mes y medio aproximadamente cuando ya le tocaba entonces llegar a colocarse uno de sus embriones. Sin embargo, se atrasa una semana más y me dice, fíjate que hoy sí voy a ir a la clínica, yo me siento muy bien, el doctor está muy entusiasmado
porque mis niveles hormonales están bastante altos. Entonces yo, ¡ay, qué bueno, qué emoción! O sea, sí va a haber un embarazo. Entonces, sin embargo, empezó a tener unos síntomas y el doctor le recomienda hacerse una prueba antes para ver si no estaba muy próximo a que viniera su periodo menstrual, ¿verdad? Porque entonces habría riesgo de perder al embrioncito. Y resulta que me llama inmediatamente al día siguiente con una felicidad, como ustedes no tienen idea. Se llama Cristina, lamentablemente tuvo que salir, ella es de Colombia. También quería ver si ella nos podía compartir un poquito de testimonio, pero no pudo. Y resulta que estaba tan contenta, tan feliz, porque ya no era necesario colocarse sus embrioncitos. Ya estaba embarazada. Entonces, imagínate lo que significa para esta familia, para Cristina. Justamente hoy que estaba hablando con ella, me dice, ya estoy muy cerca de dar a luz. Estoy de la otra semana a la próxima ya de tener a la bebé en mis brazos. Entonces, imagínate lo que puede ayudar al producto. Realmente yo no le garanticé un embarazo, simplemente ayudar a su cuerpo, a fortalecer su cuerpo, a bajar de esa cantidad de oxidación, eliminar esa cantidad de radicales libres, a que sus células trabajaran muy bien para recibir al nuevo bebé. Y resulta que ya no hubo necesidad, se fortaleció de tal manera que están ya a punto de resolver de tener a este bebé en sus brazos, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco profundamente. Yo creo que ya Maglis está, tal vez Maglis, 2 minutitos, a ver si te podemos escuchar tu testimonio. Ya te veo de nuevo por ahí conectada. Hola. Hoy sí. Hola, hoy sí me escuchan. Ay, qué alegre. Hola. Sí, está lloviendo muy fuerte Bienvenida. por acá. Gracias. Pues quiero contarles, cuando yo conozco Inmunocal, estaba pasando un proceso de salud muy fuerte y aparte de una depresión que estaba pasando, tenía un descontrol hormonal porque me venían 2 veces al mes el periodo menstrual. Y eso pues no me permitía lograr un embarazo, aunque cuando yo comienzo a tomar el producto no lo tomé por un embarazo, sino que para mejorar y limpiar mi organismo y dar un testimonio de salud para poder recomendarlo con más confianza. Y mi sorpresa es de que casi al mes y medio se normalizó tanto mi sistema hormonal que logro ese embarazo. Y me cayó de sorpresa pues porque no lo tenía planificado. Como de hecho tenía ese problema y empiezo con más ganas a tomar Inmunocal. No lo tomaba en dosis grande porque estaba iniciando el proceso del negocio, del trabajo, y la bolsa pues no me daba para más. Me tomaba un sobre diario. Y para mí fue algo bien, bien sorprendente porque fue un embarazo muy saludable, un embarazo donde no me dio ningún síntoma de náusea ni mareos. El doctor tenía bastante pena y miedo porque me dice, mira, a tu edad ya no es muy conveniente un embarazo. Yo quedo embarazada cuando tengo 41 años y me dice por el problema de la presión arterial, que por el problema de preeclampsia, y él preocupado por esa situación, y yo me gozaba porque yo sabía de lo que yo estaba tomando y del beneficio que iba a tener en mi embarazo. Y al llegar a la clínica, cuando iba al control mensual, yo me daba cuenta que habían más mujeres, más jóvenes que yo, con muchos problemas de salud, ¿verdad? Entonces ahí pude ver la diferencia al tomar Inmunocal y cuando no toman Inmunocal. Aunque yo siempre me tomaba las prenatales, el ácido fólico, todo lo que me recomendaba mi ginecólogo, y eso pude ver el cambio del tomar Inmunocal. Me mantenía con energía durante el día, muy relajada de mis nervios, el estado de ánimo bastante firme. Si ustedes se dan cuenta, o las personas que han experimentado un embarazo se dan cuenta que somos inestables en ese proceso. Y yo me mantenía así nítida, trabajé hasta el último día de que ya iba a dar a luz. Mi hija estaba para nacer normal, pero en las últimas semanas ella se enredó en el cordón umbilical y tenía 3 vueltas en el cuello. Y me dijo el médico que no era aconsejable que yo lo tuviera normal porque fácilmente se podía ahorcar en el proceso de nacer. Y era tanto mi sueño de tener una hembrita que dije, yo tampoco la voy a arriesgar. Pues al día siguiente me pone él una cirugía para que la tuviera con cesárea,
y la tengo así. Era mi primera experiencia con cesárea. La verdad es de que es impresionante el dolor que causa después que pasa la anestesia. No me quitaba el dolor con la pastilla que me daban las enfermeras, me inyectaban. Y entonces le digo a mi esposo, mire, yo quiero que me traiga Inmunocal y me lo traiga ahora mismo, o sea, no esperar hasta mañana. Y mi sorpresa es que lo tomo, me lo empiezan a dar después de que ya pasó el proceso que uno ya puede tomar líquidos. Y esa noche pude dormir muy bien, se me quitó el dolor. Al siguiente día me sentía como que no había tenido operación. El proceso durante la lactancia fue muy bien, me recuperé muy rápido, pude ver la diferencia de que no me sentía débil, no me sentía sin fuerzas, porque yo seguía tomando Inmunocal. Mi hija pues tiene 1 año y medio y la verdad es de que se ve reflejada en la salud de ella. Es una niña muy sana, muy inteligente, muy alegre. Y yo digo, bueno, esto es gracias a Dios primero y luego al producto, porque ella es muy saludable. Solo la llevé al médico una vez después de que nació para control que ellos piden, ¿verdad? Para ver cómo va su proceso de crecimiento y cómo va su proceso después de que nacen. Y gracias a Dios, ahí está creciendo. La verdad es de que yo le recomiendo a cualquier mujer que pueda tomar el Inmunocal, antes, durante y después. La verdad es de que es una satisfacción muy grande. La diferencia es en el cuerpo, la energía que uno mantiene. No me dio ese síndrome, el síndrome